Hola, soy Francisco Blanco y soy el coordinador de los viveros de empresas de la Universidad de Juan Carlos y también presidente de AVIE, la Asociación de Viveros Incubados de Empresas. Hoy os vengo a hablar de las sinergias que hay entre viveros de empresas y incubadoras. Una de las cuestiones más importantes que se dan en un vivero de empresas son las sinergias que ocurren entre las propias empresas del vivero. Se da un poco un efecto polígono industrial en el cual muchas empresas se complementan con otras. Al principio los viveros de empresa eran temáticos sobre biotecnología, nuevas tecnologías de la información, materiales, software, pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta en Estados Unidos y aquí que es mucho más interesante viveros mixtos, donde surjan empresas diferentes que se puedan complementar entre ellos, puedan compartir incluso clientes y puedan compartir también sus experiencias con los proveedores. De esta manera surge entre un pequeño clúster dentro del vivero en la cual unos emprendedores apoyan a otros. Por ejemplo, un emprendedor que tuviera una empresa que hiciera animación, pues se podría complementar con otro que hiciera, por ejemplo, aplicaciones para móviles. Y uno que tuviera una agencia de noticias se complementaría automáticamente con estos dos. Por lo tanto, nosotros pensamos que es más interesante los viveros de empresa mixtos, donde haya empresas de todo tipo, de servicios, de carácter tecnológico, de carácter industrial y también de otro tipo de servicios. Y de esta forma se irán completando e irán compartiendo tanto sus experiencias como sus clientes. Bien, los viveros incubados de empresa, muchos de ellos se encuentran también dentro de polígonos industriales y también dentro de parques tecnológicos. Es muy importante que nuestro vivero de empresas de alguna forma tenga una relación con el polígono, tenga una relación permanente y continua con los otros socios de nuestro polígono industrial, de nuestro cinturón industrial en el cual nos encontramos o dentro de nuestro parque científico. Para lo cual tendremos que realizar algún tipo de acción en el cual integremos a estas personas, intentemos atraer a estas personas de estas empresas a nuestro vivero para que hablen con nuestros emprendedores. Si, por ejemplo, nuestro vivero de empresas está dentro de un parque tecnológico, tendremos que tener perfectamente identificadas las empresas que están dentro del parque tecnológico, tener relaciones con sus directores de I+D e intentar que vengan a nuestro vivero y que se presenten sus empresas a nuestros emprendedores. Y a su vez, hacer que estos directores de I+D de estas empresas que están dentro del parque tecnológico conozcan perfectamente día a día los emprendedores que vamos teniendo y cuáles de ellos les pueden ser útiles. Si no estuviéramos en un parque tecnológico, pues tendríamos que ver en nuestro alrededor, en nuestro ecosistema industrial de nuestra ciudad o de nuestro barrio, qué tipo de empresas están localizadas en nuestro entorno y presentar tanto el vivero como nuestros emprendedores a estas grandes y medianas empresas. No todos los viveros incubados de empresas están en la misma fase de desarrollo. Por lo tanto, sería muy interesante establecer sinergias con aquellos viveros de empresa que están ya en una fase más madura, que llevan más de 5, 6, 7 años funcionando, que han tenido ya diferentes generaciones de empresarios que han salido al exterior y que llevan muchos años haciendo bien las cosas. Podemos buscarlos, podemos preguntar en nuestro entorno quiénes son los que están trabajando mejor y, por lo tanto, intentar establecer relaciones con ellos para ver qué es lo que están haciendo bien e imitarlos directamente. Es decir, aquí nadie tiene el copyright de las cosas que se están haciendo bien y yo creo que los que están haciendo bien las cosas se sienten orgullosos de enseñar a los que vienen por detrás, que igual están en otras fases de lanzamiento de los viveros de empresa, cómo ellos harían las cosas, qué cosas les han funcionado, qué cosas no les han funcionado y evitando errores en el despliegue y en el desarrollo de los viveros de empresa y por lo tanto nosotros sabemos que el que evita errores pues está más cerca de conseguir el éxito en el desarrollo de vuestro vivero de empresas.